Acabo de cerrar la compra de una casa esta mañana. Después de años de ahorrar y planificar, mi esposa y yo finalmente pudimos juntar el dinero necesario para el pago inicial y el costo final que viene con la compra de una casa. Antes de comenzar a explicar lo que me llevó a escribir esto, quiero dejar en claro que nada parecía fuera de lo común antes de comprar la casa. El precio era razonable y no era tan alto. La inspección pasó con solo algunas peticiones para que el vendedor pintara de nuevo el cobertizo en la parte trasera y reemplazara el calentador de agua, entre otras pequeñas cosas. Mientras mi esposa y yo llevábamos nuestras cajas aquel primer día, decidí abrir el buzón. No estoy seguro de por qué lo hice. Para cualquiera que haya tenido una casa, puede entender la extraña compulsión de abrir todas las puertas y explorar todos los rincones. Así que lo abrí. Dentro de mi nuevo buzón había una carta, dirigida específicamente a mí, sin sello ni dirección de remitente. La transcribo a continuación. No puedo evitar decirte cuánto lamento lo que estás a punto de leer. Si eres un hombre de familia, lo cual supongo, confío en que comprenderás la gravedad de mi situación después de leer esta carta. Hice todo lo que se debía hacer para proteger a mi familia, incluso si eso significa condenar a otra persona. Si lo que me han dicho es cierto, solo tú y tu esposa se mudarán, sin hijos de los cuales preocuparse, lo cual es la única consolación que tengo al venderte esta casa. Hay ciertas cosas que debes saber sobre este lugar, muchas de las cuales no puedo escribir en este momento, pero lo que puedo decirte es que si haces exactamente lo que explicaré a continuación, no deberías tener nada de qué preocuparte. Número 1. No permitas que niños entren en tu propiedad. No hay manera de enfatizar esto lo suficiente. No habrá dulces de Halloween, villancicos navideños ni deberás cuidar bebés ahí. Número 2. Siempre deja la luz encendida del sótano. Número 3. Si pierdes algo, no lo busques. Número 4. Siempre pon un lugar adicional en la mesa para la cena. Número 5. Si tienes mascotas, especialmente perros o gatos, asegúrate de encerrarlos en una jaula segura por la noche y cuando estés fuera. Número 6. Asegúrate de estar en la cama entre las 3 y 4 de la madrugada, con la puerta del dormitorio cerrada. Nuevamente lamento mucho esto, y espero que sigas estas instrucciones al pie de la letra. Por favor, no te enojes conmigo. Solo traté de recuperar a mis hijos. La carta estaba firmada con el nombre del propietario anterior. Realmente quiero creer que todo esto es solo una cruel broma, pero cada vez que miro esta carta, mi estómago se revuelve. Lo que más me asusta es el primer punto. No permitas que niños entren en tu propiedad. Puede que nos haya investigado a mi esposa y a mí, pero no creo que su investigación haya sido lo suficientemente exhaustiva como para saber que mi esposa está embarazada de 9 meses. Está programada para dar a luz dentro de una semana, y el médico dijo que podría entrar en labor de parto en cualquier momento. Ojalá pudiera salir de la casa, pero literalmente todo lo que tenía se fue en comprarla. Así que por ahora, mi esposa y yo estamos atrapados aquí. ¿Alguien sabe de algo que pueda ayudarme? Me puse en contacto con mi agente inmobiliario para averiguar qué tipo de leyes podrían ayudarnos en esta situación. Sé que en algunos estados existen leyes que protegen a los nuevos propietarios en caso de que algo sobre la casa no haya sido revelado, en relación con historiales de crímenes violentos y demás. Él dijo que actualmente no existen leyes que puedan ayudarnos en esta situación, porque técnicamente no ha habido ningún informe sobre historial violento o algo perjudicial relacionado con la casa. Nadie fue asesinado ahí,
Nunca se usó para cosas ilegales, y así sucesivamente. Dijo que si los informes policiales están limpios, la ley no puede hacer mucho. Va a investigar un poco más, pero dijo que no se ve prometedor, pero que hará lo que pueda. Así que los próximos días hicimos lo que pudimos. Mi esposa ha estado haciendo lo posible por no pensar en la carta, y yo he estado siguiendo supersticiosamente las reglas. Suena estúpido, lo sé, pero son reglas realmente simples de seguir. Ya tengo una jaula donde guardo a mi perro por la noche, así que eso ya está hecho. Y simplemente dejo una luz prendida en el armario del sótano, así que eso también está tachado de la lista. He estado dejando un lugar en la mesa que simplemente no tocamos, y siempre estoy en la cama a más tardar a medianoche, así que no hay problema ahí tampoco. Para aquellos de ustedes que alguna vez se han mudado en su vida adulta, estoy seguro de que comprenden completamente cuando digo que es absolutamente agotador. Por lo tanto, reconozco plenamente que lo que estoy a punto de describir a continuación bien podría ser producto de dicho agotamiento. Pero, independientemente de eso, siento la necesidad de compartirlo. He estado escuchando ruidos desde el sótano. Al principio pensé que eran ratones, así que puse algunas trampas, pero hasta ahora no he atrapado absolutamente nada. Y el resultado de esto me ha dado la idea de que tal vez los ratones no son el problema. Aún no hemos puesto nada en el sótano, pero hemos llevado cajas y las hemos apilado en orden de las habitaciones en las que planeamos ponerlas. Durante nuestra segunda noche en la casa, después de llevar la mayor parte de los artículos del camión de mudanza al sótano, mi esposa y yo escuchamos un fuerte golpe proveniente de ahí. Bajé corriendo las escaleras y descubrí que una de las cajas no solo había sido derribada, sino que su contenido se había dispersado por todas partes. No fue como si la caja simplemente se hubiera caído, sino que fue como si la hubieran empujado. La caja estaba llena de fotos antiguas de la familia, y algunas de ellas estaban esparcidas por toda la habitación. Mi esposa fue la que notó la parte extraña. Todas las fotos que se habían dispersado tenían niños en ellas. Algunas de ellas eran mías, otras de mi esposa, y algunas tenían varios sobrinos y sobrinas. Pero todas y cada una de las que se habían alejado más de un par de metros de la caja eran de niños. Terminamos de recoger las fotos. Colocamos la caja firmemente en el suelo y dejamos la luz encendida en el sótano antes de subir nuevamente. 15 minutos después, mi esposa estaba durmiendo en la cama y yo estaba acostado junto a ella. Alrededor de 20 minutos después, comencé a quedarme dormido. Pero incluso a través del velo del sueño, recuerdo claramente escuchar los sonidos de rasguños que venían del sótano. Y aunque no puedo estar seguro, creo que iban subiendo las escaleras. Hola a todos. Lamento que haya pasado tanto tiempo desde mi última publicación. Mi esposa recientemente tuvo a nuestro bebé, unos días después de la fecha del parto, y la vida se ha vuelto un torbellino. A pesar de que las cosas han sido muy diferentes en casa, he logrado mantener las reglas establecidas por el dueño anterior. He estado tratando de comunicarme con él para obtener más información, pero hasta ahora no he tenido ninguna respuesta. Incluso he intentado rastrear a sus familiares y amigos, pero parece ser que ha desaparecido de la faz de la tierra. Lo poco que obtengo de estas pocas personas con las que he podido contactarme a través de Facebook también ha sido insatisfactorio. Nadie lo ha visto,
ni sabido de él desde que se mudó. Nadie con quien hablé sabe incluso a dónde se mudó. Simplemente desapareció. Durante los siguientes días, a la alta de mi esposa del hospital, no noté nada extraño o inesperado. De hecho, me atrevería a decir que desde esa noche en el sótano no había pasado nada fuera de lo común. Honestamente, estaba empezando a preguntarme si en verdad la carta solo había sido una especie de broma. Durante la tercera noche después de su parto, desperté con el llanto de mi hijo en la cuna. Como siempre, miré hacia arriba para ver la hora en el reloj, que marcaba exactamente la medianoche. Me levanté y fui al refrigerador a buscar un biberón con fórmula. Lo calenté y regresé a mi habitación. En ese momento mi esposa ya estaba despierta, pero le dije que volviera a dormir. Yo podía alimentar al niño. Justo cuando terminaba, volteé a ver de nuevo al reloj. Seguía marcando que era medianoche. Fui a mi teléfono y toqué la pantalla para ver que, en realidad, eran las 3:45 de la mañana. Se me heló la sangre al recordar la regla de estar en la cama entre las 3 y las 4 de la mañana. Ya había roto una regla cuando llevamos a mi hijo a casa, pero ahora había dos. Mientras lo pensaba, recordé que también había mirado el reloj del microondas, que también marcaba la medianoche. Llegué a la conclusión de que la energía debió haberse cortado, lo que me llevó a la conclusión de que la luz en el sótano también debía haberse apagado durante al menos un momento. Hice todo lo posible para mantener la compostura y recordarme a mí mismo que no había sucedido nada extraño en este último rato. Me dije a mí mismo que todo esto era una broma y que no debía preocuparme, pero en mi corazón sabía que había cometido un error vital. A la tarde siguiente, mientras sostenía a mi hijo en la silla mecedora, miré fijamente sus ojos grises mientras vagaban curiosamente por la habitación. En ellos pude ver reflejos de luces y sombras, y mientras posaba su mirada sobre mí y veía mi propio rostro reflejado en los ojos de mi hijo, vi algo más. Detrás de mí, parado afuera de la ventana, estaba la figura de otra persona. El bebé comenzó a llorar en ese momento, y me volví para ver quién estaba parado detrás de mí. Pero no había nada más que una ventana vacía, y detrás de eso, nada más que la noche. Me disculpo profundamente por no dar seguimiento a esto. Han ocurrido eventos profundamente perturbadores después de mi última publicación que me impidieron continuar. Solo ahora siento que puedo revivir todo lo que pasó. Creo que lo último que escribí fue acerca de la noche en que descubrí que habían cortado la electricidad y que había roto otras dos reglas. No me había dado cuenta de que el reloj estaba mal, ni tenía la intención de que la luz en el sótano se apagara. Pero algo más lo había hecho. Durante las siguientes semanas, la atmósfera general en mi hogar cambió. Mi esposa se sentía más irritable, y yo me enfurecía por las cosas más pequeñas. Recuerdo vívidamente que dejé caer un pedazo de pan tostado al suelo, y me molesté tanto por eso que lo pisoteé y pensé en prender fuego a toda la casa. Recuerdo haber leído alguna vez, quizás incluso en Reddit, sobre un fenómeno conocido como el llamado del abismo. Casi todas las personas lo han experimentado en algún momento de sus vidas. Es ese pensamiento que tienes cuando conduces al trabajo y piensas, solo por un momento, que podrías manejar directamente hacia los autos en movimiento. Es
la sensación de estar en la cima de un edificio y sentir el impulso de saltar sin razón aparente. Es cuando estás solo con una persona a la que amas más que nada, como tu esposa o tu recién nacido, y tienes la repentina e intensa imagen de envolver tus manos alrededor de sus cuellos y apretarlos hasta que se les vaya la vida. Se supone que es el cerebro ejecutando una especie de revisión de sistemas. Los expertos sugieren que el cerebro está afirmando su instinto de supervivencia, asegurándose de que no harías algo que terminaría o dañaría gravemente tu vida. Sin embargo, no se supone que ocurra todos los días, y mucho menos varias veces al día, como parece que me está sucediendo. Estos pensamientos simplemente aparecen en mi cabeza sin motivo alguno. Podría incendiar la casa. Podría terminar con la vida de mi familia. Podría cortarme las muñecas y ver cómo la sangre se desliza por mis dedos hasta que el mundo se torne negro para siempre. Tan rápido como venían, estos pensamientos desaparecían. Esto continuó durante varias semanas antes de que finalmente se lo mencionara a mi esposa. Le dije que seguía teniendo estos pensamientos oscuros que se colaban en mi cabeza sin motivo alguno. Ella me dijo que también le habían estado sucediendo, especialmente cuando estaba sola. Nos prometimos mutuamente esforzarnos al máximo para sacar esos pensamientos de nuestras cabezas, y que si no podíamos dejar de tener tales impulsos oscuros, acudiríamos a un terapeuta. Esa noche me desperté con los llantos de mi bebé. Con los ojos aún somnolientos, me levanté y caminé hacia la cuna en la esquina donde dormía. Me incliné para recogerlo, pero mis manos solo encontraron mantas amontonadas en la esquina. Mi hijo no estaba en su cama. De pronto, ya completamente despierto, me di cuenta de que el llanto no venía de la habitación, sino de algún otro lugar de la casa. Salí de nuestro cuarto y seguí los llantos de inmediato, sabiendo de antemano dónde encontraría a mi bebé, pero sin querer creerlo. Tan pronto como abrí la puerta del sótano, los llantos se hicieron más fuertes y agresivos. Bajé corriendo las escaleras, casi tropezando en el último escalón. Y el llanto se detuvo de repente. El sótano estaba completamente vacío. Busqué a mi hijo en cada rincón, pero no encontré más que silencio y vacío. Probablemente tomó alrededor de 1 minuto, tal vez menos, para determinar que el sótano estaba vacío, pero pareció que pasó mucho más tiempo. Estaba a punto de darme por vencido cuando escuché la puerta del sótano cerrarse de golpe. Y fue cuando la bombilla estalló. Fui sumido en la oscuridad del sótano, y mi mente volvió repentinamente hacia la carta. La vi con tanta claridad en mi cerebro que era como si la tuviera frente a mí. Número 2. Siempre deja encendida una luz en el sótano. Número 3. Si extravías algo, no lo busques. Palpé en la oscuridad en busca de la pared y la seguí hasta la escalera. Mis ojos se habían ajustado un poco en ese momento, pero no lo suficiente. Subí la escalera gateando con las piernas temblándome, hasta que sentí la puerta con mis nudillos. Alcancé la perilla y la giré, pero no se dio. Me puse de pie y la giré con más fuerza, sintiendo que cedía un poco, y recordando que esta puerta en realidad no tenía cerradura, lo que significaba que la única razón por la que la perilla no giraba
Era si alguien al otro lado la estaba manteniendo cerrada. Giré con más fuerza y empujé la puerta con mi hombro, sintiendo que cedía un poco más, pero no lo suficiente como para darme esperanzas. Sentía la oscuridad en mi piel, como si estuviera viva de alguna forma, y mis pechos se erizaron. Empujé con más fuerza, gritando desesperadamente mientras escuchaba crujir el escalón de abajo. Me quedé paralizado. El siguiente escalón hacia arriba crujió. Luego el siguiente. Golpeé la puerta suplicando para que mi esposa escuchara y escuché los crujidos de cada escalón acercándose. Había un solo escalón entre donde yo estaba y el sonido que había estado escuchando. Y cuando estaba a punto de darme la vuelta, la puerta se abrió de golpe y caí. De pronto, la luz del sótano se encendió y vi el rostro de mi esposa. ¿Qué está pasando?, preguntó. Vi que sus ojos estaban rojos e inyectados en sangre, y el bebé en sus brazos lloraba. Me levanté de un salto y le pregunté dónde lo había encontrado. Ella parecía perpleja. Estaba en su cuna. Me desperté porque te oí golpeando la puerta. ¿Qué está pasando? No quería asustarla, así que le dije que pensaba que había estado sonámbulo. No volví a dormir en toda la noche. Me quedé en la cama mirando la hora en el reloj. Cuando volvíamos a la cama, eran las 3:57 de la mañana. En los siguientes días, las cosas empeoraron. Mi esposa empezó a tener terrores nocturnos. Empezó a hablar, a llorar e incluso a gritar mientras dormía. A veces podía despertarla, pero la mitad de las veces solo tenía que acompañarla. Noches como esas son las peores. Ella grita, patea y llora, y no importa cuánto lo intente, no se despierta. Al principio no podía entender lo que decía, pero ahora son puras incoherencias. Solía decir cosas como: No, él es nuestro hijo, no. O, por favor, no, por favor. Pero ahora dice medias palabras y cosas que suenan a tonterías. Lo más común era que dijera: pero otras veces eran cosas como: Simplemente repetía estas cosas raras una y otra vez mientras lloraba, pataleaba y gritaba. Y yo me quedaba viendo impotente mientras trataba de calmar al bebé. Todas las mañanas se despertaba sin recordar nada de la noche anterior. No recordaba haber tenido pesadillas ni nada parecido. Incluso en las noches en las que podía despertarla, aún así no recordaba nada. Simplemente me miraba con ojos desorbitados en la oscuridad y me preguntaba por qué la estaba sacudiendo. Sugerí que fuera a un terapeuta después de una semana de esto. Estuvo de acuerdo con la condición de que yo fuera con ella, lo cual acepté más que encantado. Encontramos un especialista en el centro de la ciudad y programamos una cita para ese fin de semana. Fuimos junto con el bebé y esperamos en la sofocante sala de espera mientras se me hacían nudos en el estómago. Por alguna razón que no entendía, estaba nervioso. Le contamos al terapeuta lo que estaba sucediendo y que ella había estado hablando incoherencias mientras dormía. Él era un hombre delgado con dedos largos y huesudos que presionaban contra sus labios mientras contábamos nuestra historia. Cuando terminamos,
nos dijo con calma su evaluación. No creo que necesiten a un profesional para decirles que esto tiene algo que ver con su subconsciente. Algo en sus mentes no se está expresando hacia afuera, así que cuando duermen puede salir en forma de esos terrores nocturnos. Él sugirió la hipnosis. Me reí en voz alta ante esto. Hay muchas cosas en las que puedo creer, pero la hipnosis es demasiado incluso para mis creencias. Miré a mi esposa, a quien esperaba ver con la misma expresión de duda desconcertada, pero en cambio se mostraba inexpresiva. Ella estuvo de acuerdo. El terapeuta pidió que hiciéramos silencio absoluto. Dijo que si el bebé comenzaba a quejarse, yo tendría que sacarlo. Dijo que esto solo podría funcionar si las condiciones eran perfectas. Esperaba que sacara un reloj de bolsillo como hacen en la televisión, o tal vez un bolígrafo para mover de un lado a otro. Pero, en cambio, le dijo que se sentara en el sofá con las manos en las rodillas y las palmas hacia arriba, y que cerrara los ojos. Él le habló en voz baja y concentrada, y comenzó a pedirle que imaginara escenarios de un prado, luego un océano, y así sucesivamente. Pasaron unos 15 minutos antes de que me diera cuenta de que mi esposa estaba completamente relajada. Su barbilla descansaba en su pecho y sus hombros colgaban de ella como ropa mojada. Él le pidió que dijera su nombre. Ella lo hizo. Le preguntó que dónde estaba. Ella dijo que en el ático. Él preguntó que qué ático era. Ella respondía que era el de nuestra casa. Fruncí el ceño. Ella nunca había estado en el ático. Y, sinceramente, no estaba seguro de dónde estaba la entrada a ese lugar. Él le preguntó que por qué estaba ahí. Ella dijo que ahí estaban las escaleras. Él preguntó que de qué escaleras hablaba. Ella dijo, las que estaban en el techo, en el pasillo. Él le preguntó que qué estaba haciendo. Ella dijo que se estaba escondiendo. ¿Escondiéndose? ¿De qué? Escondiéndose de manada. Fue en este punto que mi esposa comenzó a gritar. El viaje de regreso a casa fue inusualmente silencioso. Ella no recordaba nada de lo que le había dicho y tenía demasiado miedo de hacerle preguntas. Esa noche me quedé despierto después de que ella se acostara. Me senté en el sofá, tomando un vaso de whisky Jim Beam y mirando el espacio entre yo y la televisión. Mi mente iba a 1000 por hora. Y sin importar cuántos vasos de whisky bebiera, no podía evitar la sensación de que necesitaba investigar algo. Necesitaba encontrar el ático, o al menos asegurarme de que no hubiese escaleras en el pasillo. Había realizado una buena cantidad de proyectos para el hogar, y sabía que aunque era poco probable, era posible ocultar una entrada al ático con una buena cantidad de yeso y pintura. Con la punta del palo de la escoba, comencé en el extremo del pasillo, donde se encontraba la habitación del bebé, y empecé a golpear el techo. Golpeé fuerte contra el techo, escuchando el sonido hueco en el otro extremo, y estaba a punto de darme por vencido, guardar la escoba y reírme de mí mismo por ser tan tonto cuando, en el otro extremo del pasillo, escuché un sólido golpe. Golpeé de nuevo alrededor del sonido y encontré un espacio de unos 3 pies de ancho y 3 pies de largo donde no había sonido hueco. Empujé contra este cuadrado y vi muy débilmente que al hacerlo, el cuadro cedía contra la pintura
No sé si lo habría hecho si hubiera estado sobrio, pero saqué una silla de la cocina y la coloqué donde estaba el sonido hueco. Busqué el borde y luego, con mi cuchillo de bolsillo, empecé a cortar la pintura. Mientras cortaba el último pedazo de pintura y yeso con mi cuchillo, vi que la madera comenzaba a hundirse. Deslicé mis dedos sobre el borde que había creado y bajé la madera. Con poco esfuerzo de mi parte, la entrada al ático cayó, tirándome de la silla y revelando una escalera que llevaba al ático. Me incorporé, ignorando el dolor en mi cabeza y en el codo, perplejo por lo que acababa de descubrir. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Luego subí el primer escalón. La madera crujía, pero parecía que aguantaría. Subí sin planear entrar en el ático, sino solo para mirar. Estaba lleno de polvo y cubierto de aislante. Pero al final, justo fuera de mi alcance, había una gran caja de cartón. Subí un poco más, poniendo la rodilla en el suelo del ático y extendí la mano hasta que pude alcanzar la caja. Era sorprendentemente pesada, y mientras tiraba de la caja hacia mí, su peso de un solo lado cedió y se volcó, derramando su contenido por el suelo del ático. Se me secó la boca al ver lo que había en la caja, y me invadió una sensación repentina y abrumadora de inquietud. La caja estaba llena hasta el borde de fotos antiguas de niños pequeños en formato Polaroid. No sabía qué hacer con las fotos de los bebés, así que las dejé ahí arriba y las saqué al día siguiente junto con mi esposa. Le conté cómo me había emborrachado y había encontrado la entrada del ático en el pasillo y sobre la gran caja de fotos que ahora estaban regadas por todas partes. Su reacción inicial había sido una mezcla de preocupación y repulsión. Le preocupaba que hubiera pasado algo oscuro en la casa antes de que viviéramos ahí, y aunque eso bien pudo haber sido el caso, no estuve de acuerdo. Para mí, esto simplemente parecía no encajar. Las fotos eran de bebés diferentes, y bien podrían haber sido tomadas de la pared de alguien más o sacadas de un álbum. También parecía que las fotos habían sido tomadas en diferentes épocas. Algunas parecían ser bastante antiguas, mientras que otras pudieron haber sido tomadas hace solo unos años, a pesar de ser todas fotos Polaroid. Independientemente de la razón por la que ellas estuvieron en el ático, acordamos que no nos sentíamos seguros en la casa. Intentamos vivir con todo lo que estaba pasando, pero específicamente después de lo que me sucedió en el sótano y las fotografías del ático, no creíamos que fuera bueno seguir viviendo en la casa. No por otra razón, sino para garantizar la seguridad de nuestro hijo. Mis padres viven a unos 45 minutos de distancia, lo que significaba que viajaría por 1 hora para ir al trabajo todas las mañanas. Sin embargo, decidimos que quedarnos ahí sería la mejor opción. La historia que le conté a mi madre fue que teníamos chinches y que necesitábamos fumigar nuestra casa. Ella comprendió sin hacer preguntas, y después de una exhaustiva revisión de nuestra ropa y el poco equipaje que traíamos con nosotros, nos dio la bienvenida a su hogar. Las cosas mejoraron durante los siguientes días. Honestamente comencé a preguntarme si había exagerado en todo lo que había sucedido. Y creo que mi esposa también lo había estado pensando. Empezamos a dormir mejor, mis pensamientos sobre la casa casi habían desaparecido por completo y las cosas finalmente comenzaban a mejorar. Eso fue hasta que recibí una llamada telefónica.
Entró por el teléfono fijo de mi madre una noche, aproximadamente una semana después de que llegáramos ahí. Y cuando contesté, todo lo que escuché fue el ruido de estática durante 1 minuto. Dije, ¿hola? Y luego, por un breve segundo, pude escuchar el sonido de un bebé llorando. El sonido sonaba amortiguado y estaba lleno de estática, como si escucharan a través de un viejo monitor de bebé, pero lo suficientemente claro como para ponerme los pelos de punta. Pregunté quién estaba en la línea, pero tan pronto como hablé, la llamada se cortó. Miré el identificador de llamadas y no vi el registro de que la llamada hubiera entrado en ningún momento. Permanecí en silencio, atónito con el aparato en el oído durante un rato. Luego colgué con firmeza y me fui a la cama. Quería creer que no había sucedido. Quería creer por un momento que lo que había estado atormentando a mi familia no nos había encontrado. A la mañana siguiente pensé mejor en mi decisión. Sabía que esto era algo que no podía dejar pasar. Lo que sea que se había quedado en mi casa nos había encontrado a mí y a mi familia, y estaba enviando un mensaje claro e inequívoco de que mi tormento no había terminado. Decidí investigar un poco más sobre el antiguo dueño de la casa. Comencé con los registros del condado, pero lo que encontré no tenía sentido, así que llamé a la empresa de bienes raíces. Solo había una empresa de bienes raíces local, por lo que no tuve problemas para contactarme con alguien rápidamente. Les di mi dirección y les dije que necesitaba contactar al dueño anterior de la casa. La mujer al otro lado de la línea comenzó a decirme que no podían compartir información sobre la persona que había vivido en la casa antes que mi familia, pero se detuvo como si de repente se diera cuenta de algo. Escuché un par de clics de mouse y luego me dijo que esperara 1 minuto. Cuando volvió a la llamada, me dijo que acababa de tener el permiso de su supervisor para compartir la información que tenía sobre la casa, la cual era muy poca, dadas las circunstancias. ¿Qué circunstancias?, pregunté. La casa estaba en lo que llamarían un lote muerto. No se había vendido desde que la dueña anterior había fallecido, hace más de 50 años. La mujer que había sido dueña de la casa se llamaba Lily E. Gray y había fallecido en 1958. La casa salió a la venta al año siguiente y había estado marcada como en venta desde entonces. De vez en cuando, un agente se mostraba optimista y trataba de venderla, pero nadie lo conseguía. Y luego, hace unos 6 meses, la casa de pronto se había incendiado. El rumor local decía que algunos niños habían entrado y prendido fuego, pero que no habían logrado atrapar a nadie. La casa fue tachada poco después, y el banco estaba por decidir cobrar el dinero del seguro y derribarla en lugar de intentar reconstruirla, hasta que un benefactor desconocido se presentó con el dinero para restaurar la casa. La mujer se negó a revelar su nombre o la razón por la cual quiso hacer eso, ya que con una donación tan generosa, su solicitud de anonimato había sido respetada. El banco estaba más que dispuesto a aceptar la donación y la casa se puso en restauración durante ese verano. Lo único que pedía el benefactor era que el banco retuviera los derechos de la casa y no la vendiera a inversiones privados, lo cual era precisamente lo que había ocurrido. La compañía de bienes raíces detuvo todas las ventas de esa casa 1 mes antes de que yo la comprara. Eso no tenía sentido. Se lo dije a la mujer por teléfono. Le conté que me había reunido con alguien de esa inmobiliaria y que me habían vendido la casa.
Me había hecho firmar todos los documentos y me había entregado las llaves. Había pagado más de $250,000 por esa casa. Y esa inmobiliaria había realizado la venta. Ella me dijo que eso no era posible, que ni siquiera tenían las llaves de la casa. Esta conversación continuó durante la siguiente hora, y ya que finalmente logré comunicarme con el dueño de la compañía de bienes raíces, mientras trataba de llegar al fondo de quién me había vendido la casa, incluso él terminó de decirme exactamente lo mismo. La casa había sido un lote muerto mucho antes de que heredara la compañía de su padre hace 2 décadas, y que finalmente el banco decidió conservar el lote bajo petición de quien había hecho la donación. Simplemente no era posible que ninguno de sus agentes me hubiera vendido esa casa. Llamé al banco entonces para preguntar sobre la casa y obtuve la misma historia, pero con un pequeño detalle crítico que la inmobiliaria no sabía. Esto me hizo acelerar el pulso y me dejó la boca seca. Las llaves de esa casa habían desaparecido de su cerradura hace unos 3 meses. Sin decir una palabra más, terminé la llamada. No le conté a nadie lo que me habían dicho sobre la casa, al menos no hasta que finalmente escribí esto. Me pregunto qué hubiera pasado si las cosas hubieran sido diferentes, si hubiera sido más transparente acerca de mis pensamientos al respecto, pero no hay forma de saber la respuesta. Y si soy sincero conmigo mismo, tiendo a pensar que la entidad con la que he estado lidiando no se va a detener hasta que obtenga lo que quiera, o hasta que yo enloquezca por completo. Esa noche, después de que finalmente me quedé dormido, soñé que estaba de regreso en esa casa. Estaba oscuro, pero aún podía moverme sin problemas. Estaba buscando algo, pero no sabía qué. Estaba en la habitación del bebé escaleras arriba al final del pasillo. Caminé con determinación y cuando me acerqué, la puerta se abrió aparentemente por su propia voluntad. Entré y al hacerlo, de pronto supe que no estaba solo. Me di la vuelta y en la esquina de la habitación había una niña pequeña. Tenía alrededor de 8 años y llevaba puesto un camisón blanco. No tenía zapatos y podía ver que sus pies estaban sorpresivamente sucios. Su cabello era café oscuro, estaba enmarañado y le colgaba por toda la cara. Entonces vi que estaba sosteniendo algo en sus manos y toda su atención estaba completamente absorta en ello. Me dispuse a acercarme a ella, pero me detuve. De repente supe, como una gacela que sabe cuando un leopardo está cerca, que mi vida corría un peligro inminente. Me di la vuelta para correr, pero la puerta se cerró de golpe y oí golpes en las paredes. Corrí hacia la ventana, mi única esperanza de escape, pero incluso mientras lo hacía, vi que había abarrotes en el exterior y pude oír a la niña levantándose de donde estaba sentada, acercándose hacia mí, olfateando como un animal mientras lo hacía. Grité y me desperté. Mi hijo, quien había estado durmiendo entre mi esposa y yo mientras nos quedábamos en casa de mi madre, comenzó a llorar, y mi esposa se despertó con él. Me levanté y sostuve al bebé en mis brazos. Le dije a mi esposa que volviera a dormir, ya que de todos modos yo no iba a poder volver a dormir. Ahora bien, no soy una persona religiosa, pero a la mañana siguiente, durante mi tercera taza de café,
Supe que necesitaba el tipo de ayuda que solo un hombre de Dios podía ofrecer. No creía que una llamada telefónica fuera suficiente, así que conduje hasta la iglesia más cercana y me reuní con el sacerdote de ahí. Era un hombre delgado, tal vez de casi 70 años, con finos mechones de cabello que cubrían la parte superior de su cabeza. Se sentó al otro lado de un gran escritorio de madera oscuro que estaba cubierto de varios papeles y textos religiosos. Me preguntó qué me había llevado a hablar con él, que si estaba interesado en convertirme en miembro de su congregación. Le dije que no sabía exactamente cómo empezar una conversación como esta, así que iría directo al grano. Mi casa está embrujada, le dije. Pero es algo más que eso, creo. Es algo peor. Me llevé a mi familia y nos mudamos a la casa de mis padres por un tiempo. Y pensé que todo esto funcionaría, pero esa cosa nos encontró. Necesito ayuda. ¿Qué te hace pensar que tu casa está embrujada?, preguntó el sacerdote sin cambiar su expresión. Hay muchas explicaciones lógicas para fenómenos aparentemente sobrenaturales, que van desde que la casa se asiente y cause sonidos en la noche, o incluso simplemente la falta de sueño o el estrés. ¿Qué te hace pensar que esto sea diferente? Le hablé sobre la carta del dueño anterior de la casa y las reglas que se suponía que debía seguir al pie de la letra, y de cómo parecía que se había vuelto imposible para mí seguir esas reglas. Sea lo que sea que estuviera atormentando a mi familia y a mí, se estaba asegurando de que rompiera casi todas las reglas de la carta. Detuvo los relojes y apagó la energía. Se llevó a mi hijo y me hizo levantarme de la cama. No creo que realmente alguna vez hubiera tenido que seguir esas instrucciones. Pienso que más bien era solo parte de algún juego que apenas estaba empezando a comprender. Después de un largo silencio, el sacerdote se levantó de su asiento. Escucho historias como esta todos los años, y lo que hago es ir a la casa y bendecirla. No me corresponde decir si tu casa está infestada por los siervos del diablo. Sin embargo, puedo programar a alguien para que vaya y bendiga tu hogar. No podré hacer que nadie vaya hasta la próxima semana, así que tendrás que esperar hasta entonces, me dijo. Le dije que no podía esperar, que sentía que mi esposa y mi hijo podían estar en peligro. A él restó importancia a mis preocupaciones. El diablo rara vez tiene influencia para manipular nuestro mundo, a menos que le hayas dado el poder para hacerlo. Nuestro Padre Celestial protegerá a tu familia hasta entonces. Ten fe, hijo. Cruzó la habitación y abrió la puerta. Uno de mis ministros se pondrá en contacto contigo para programar e ir a bendecir tu hogar. Asentí con la cabeza y me fui sin más esperanza que cuando entré. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Y aunque temía volver a la casa, necesitábamos más ropa, pañales y toallitas para el bebé si íbamos a quedarnos con mis padres por más tiempo. También quería encontrar la documentación que me había entregado el agente inmobiliario cuando compré la casa, e incluso la tarjeta del agente, si es que podía encontrarla, para poder demostrarme a mí mismo y al banco que la transacción realmente había pasado. Hacerlo significaba tener que ir al sótano donde habíamos colocado el archivero. Me prometí a mí mismo que si algo lucía fuera de lo normal, no entraría en ese sótano. Quería tomar los documentos para demostrar que no estaba loco, pero hacerlo no tendría que valer mi vida. Cuando entré en la casa, casi me sorprendió ver que estaba exactamente como la habíamos dejado. Creo que una parte de mí esperaba encontrar los muebles volcados o pentagramas dibujados en el techo o algo así, pero todo estaba en su lugar. Saqué una maleta del armario y la llené con todas las cosas esenciales: ropa, pañales, biberones,
y todo lo demás que se me ocurría que llegáramos a necesitar. Cuando la bolsa estaba llena y el zipper cerrado, la coloqué junto a la puerta y me giré. La puerta del sótano estaba abierta, tal como lo estaba cuando nos fuimos. Sería algo rápido, entrar y salir, y tendría la prueba que necesitaba. Si algo sucedía, si la casa siquiera hacía un ruido, saldría de ahí lo más rápido que pudiera y no miraría atrás. Tragué saliva, preparándome para entrar al sótano. Conté hasta 3 y bajé los escalones apresuradamente, yendo de 2 en 2 y casi tropezando en el último. Me dirigí rápidamente hacia el archivero y abrí el cajón que mi esposa había etiquetado como casa. Saqué la carpeta y me di la vuelta para regresar, cuando de pronto me di cuenta de lo ligera que era. Hice una pausa por un momento para abrirla y vi de forma consternada que estaba completamente vacía. Los documentos que sabía que debían estar en esa carpeta simplemente no estaban. Pasé rápidamente por el resto del contenido del archivador y no encontré ninguna documentación similar. Sabía que había sobrepasado mi tiempo en ese sótano, así que cerré el archivero y subí las escaleras. Estaba a punto de irme cuando un pensamiento me invadió con tanta fuerza que casi me mareé. ¿Por qué no se me había ocurrido esto antes? Podía recoger las fotos de bebés, incluso solo algunas de ellas, y llevarlas a la comisaría de la policía. Tal vez estarían relacionadas con casos de personas desaparecidas, o tendrían huellas dactilares o alguna otra evidencia relevante. Hice una pausa nuevamente junto a la puerta, evaluando mis posibilidades, y decidí correr el riesgo nuevamente. Entrar y salir como antes. Realmente necesitaba solo 30 segundos. Observé cómo el segundero de mi reloj pasaba por el 12. Luego subí corriendo las escaleras y abrí la entrada al ático. Trozos de pintura y yeso cayeron en mi cara, pero los aparté y subí por la escalera plegable. Encendí la luz de mi teléfono para ver mejor el ático, pero no vi nada más que la huella cuadrada llena de polvo donde solía estar la caja de fotos. Se la habían llevado. No pensé más en ello y salí del ático. Estaba a punto de irme cuando recordé una cosa que necesitaba de la habitación del bebé. En mi prisa por marcharme había olvidado tomar una caja de pañales. Bajé corriendo por el pasillo. Abrí la habitación del bebé y me detuve repentinamente ante la escena que tenía ante mí. La ventana estaba bloqueada por algo. Y cuando encendí las luces, mi corazón comenzó a latir con fuerza. Desde el techo hasta el suelo, las paredes estaban cubiertas de las fotos de los bebés del ático. Pensé en correr al armario para agarrar los pañales, pero lo descarté. Ninguna parte de mí quería estar en esa habitación. Entonces vi algo a unos pocos pies más allá del umbral, justo fuera de mi alcance. A lo largo de los horrores y tormentos que había experimentado desde que mi esposa y yo nos mudamos, este fue el momento que más me aterró. En el suelo había una foto cuadrada Polaroid, tomada de la misma manera que las demás que ahora cubrían las paredes de la habitación del bebé, excepto que esta era sin duda la más reciente de todas. Era una foto de mi hijo acostado entre mi esposa y yo, mientras los 3 dormíamos en la cama de invitados de mis padres. Tal como esperaba,
Fue contactado al día siguiente por un sacerdote para que viniera a bendecir la casa. No había sido el mismo hombre con el que había hablado antes, así que le conté mi historia. Le dije que estaba preocupado de que algo oscuro y terrible viviera en esta casa y que sentía que mi familia y yo estábamos en peligro. Sin embargo, al igual que el otro sacerdote, este parecía restar importancia a mis preocupaciones. Dijo que vendría a bendecir la casa y que cualquier mal dentro de sus paredes sería desterrado. Cuando nos encontramos, éramos solo nosotros dos de pie en el jardín delantero de la casa. Llevaba una tradicional sotana negra con el cuello blanco. Traía consigo una pequeña cartera que colgaba de su hombro por una correa de cuero y descansaba en su cadera opuesta. Alrededor de su cuello también colgaba un crucifijo de plata, con cuentas de rosario que llegaban hasta la mitad del pecho. Después de algunas preguntas y las instrucciones de cómo debía comportarme mientras él hacía la bendición, entramos en la casa. De la cartera extrajo un frasco de vidrio marcado por una cruz dorada. Agitó el frasco con un movimiento arqueado de su brazo y pequeñas gotas de agua salieron, cayendo sobre las paredes y el suelo. Luego colocó la cruz en su pecho y comenzó a murmurar la oración para bendecir la casa. Lo seguí de habitación en habitación de la misma forma, escuchando sus oraciones casi melódicas para desterrar a las entidades malévolas de la casa y permitir que la luz de Dios brillara. A medida que íbamos de una habitación a otra, noté que mi corazón comenzaba a latir más rápido. Con cada habitación que bendecía, caminaba con más nerviosismo hacia la siguiente. Sentía como si algo fuera a suceder cuando llegáramos al final. Y no fue hasta que me di cuenta de cuál sería la última habitación cuando descubrí por qué estaba tan nervioso. Nos dirigíamos a la habitación de mi hijo. Recuerdo haber visto las fotos enmarcando las paredes el día anterior y casi vomito. No le había contado al sacerdote sobre esa habitación, aunque no podía imaginar por qué. Tenía todo el sentido del mundo contarle lo que había sucedido en ese cuarto solo unos días antes, con las fotografías en la pared y la de mi hijo en el suelo. Tal vez había una oración adicional o algo que pudiera rezar al respecto, pero el no mencionarlo me exaltó. Diría que se me pasó por alto, pero no creo que fuera exactamente así. Cosas como esas no se te pasan por alto sin más. No, creo que fue algo más. Algo que me impedía pensar en decirle al sacerdote. Si hubiera pensado en ello mientras estábamos de pie en el patio delantero, no creo que hubiera podido hablar. Y si lo hubiera hecho, no creo que me hubiera escuchado. Caminamos hacia la puerta del cuarto del bebé e intenté hablar para contarle sobre esa habitación y las fotos, pero mi lengua se trabó en mi garganta y no pude hacer más que toser. Abrió la puerta y nuevamente intenté advertirle sobre lo que estaba a punto de ver, pero era como si mi boca estuviera llena de algodón. Entramos en la habitación del bebé y él comenzó a recitar las bendiciones, al igual que lo había hecho en cada habitación. Él no vio las fotos en la pared, o si las vio, pareció no importarle. Roció agua bendita sobre las fotografías que cubrían la habitación como papel tapiz, pero nunca interrumpió su oración. Cuando terminó, se dio la vuelta sin decir una sola palabra. Lo seguí bajando las escaleras hasta la puerta principal. Eso debería bastar, dijo. Si había entidades malévolas en esta casa, ya no pueden habitar aquí. Esta es ahora una casa de Dios. No podía creer su actitud. Estaba tranquilo, casi aburrido. Y
se dio la vuelta para irse. ¿No viste las fotos en la habitación del bebé?, le pregunté. Esas no las puse yo. ¿Qué fotos? ¡Las fotos!, repetí incrédulo. ¡Están por todas las paredes allá arriba! Él negó con la cabeza. No vi ninguna foto en ese cuarto, dijo llanamente. ¿Estás seguro? ¡Sí, sí, sí!, insistí, tomando de su muñeca y llevándolo de vuelta a la casa. Él se zafó de mi agarre, pero me siguió subiendo las escaleras hasta la habitación del bebé. Abrí la puerta y, para mi horror, no vi nada fuera de lo común. No había fotos en las paredes. ¿De qué estás hablando?, preguntó el sacerdote. No hay fotos. No podía ni hablar. Las acababa de ver salpicadas de agua bendita tan solo unos minutos atrás. Escuché al hombre darse la vuelta y caminar de regreso por el pasillo. Llámame si necesitas algo más, dijo. Pero siendo sincero, te sugiero que veas a un médico. Lo seguí hasta la puerta nuevamente y le agradecí solemnemente por su ayuda. Repitió su sugerencia de ir al médico. Dijo que tenía una tía que había comenzado a escuchar música de la nada y que resultó ser un tumor cerebral muy grave. Casi pierde la vida. Asentí con la cabeza. Le dije que me iría a revisar y cerré la puerta. Tan pronto como su auto desapareció de la vista, escuché un fuerte golpe proveniente de arriba. Seguí el ruido hasta la habitación del bebé y vi que no solo las fotos estaban de vuelta, sino que ahora había un trozo de papel pegado encima de las otras fotos. Era un dibujo que un niño había hecho con crayones, excepto que parecía que partes de ese dibujo habían sido tachados con negro. Lo único realmente legible del dibujo eran las etiquetas sobre las manchas negras donde parecía que alguna vez habían sido dibujadas personas. Estaban etiquetadas como mamá, Abby, yo. Estaba exhausto después de la visita con el sacerdote, como si toda mi energía hubiera sido drenada de mi cuerpo durante esa hora que él estuvo bendiciendo la casa. Cuando finalmente todos nos fuimos a la cama, me quedé dormido casi tan pronto como mi cabeza tocó la almohada. Le di un beso de buenas noches a mi esposa y a mi hijo. Y eso es todo lo que recuerdo antes de haberme quedado dormido. Cuando desperté, sentí como si nunca me hubiera dormido en primer lugar. Seguramente lo había hecho, porque el reloj marcaba casi las 2:30, lo que eran varias horas después de haberme acostado. Pero no me sentía más descansado que antes. Mis ojos simplemente se abrieron y estaba mirando el techo oscuro. Supe instintivamente que algo estaba mal antes de que mi cerebro hiciera la conexión. Giré la cabeza hacia el lado, hacia donde estarían mi esposa y mi hijo, excepto que no había nada más que una almohada vacía. La habitación estaba completamente en silencio y yo estaba completamente solo. Sabía dónde estaban, pero no quería admitirlo. Registré cada habitación de la casa e incluso el jardín, pero no había señales ni de mi esposa ni de mi hijo. El coche seguía en el garaje, por lo que no tenía sentido cómo podían estar de vuelta en esa casa. Pero en mi corazón sabía que era ahí donde se encontraban. En condiciones normales de tráfico, se tarda 45 minutos en llegar de la casa de mis padres a la mía.
pero a eso de las 3 de la mañana, sin respetar las leyes de tráfico, había llegado en unos 20 minutos. Llegué a la casa y de inmediato noté la ventana del vivero. La luz estaba encendida, atrayendo mi atención, y en silueta bajo la luz de la lámpara se encontraba mi esposa con mi hijo en brazos. Corrí hacia la puerta principal, pero estaba cerrada con llave. Saqué mi llavero y comencé a revolver las llaves antes de darme cuenta de que me faltaba una, la de la casa. Maldije y pateé la puerta, pero no se movió. El dolor recorrió mi pie y mi tobillo, y supe que tenía que encontrar otra forma de entrar. La ventana más fácil para trepar es la que da a la parte principal del sótano. Las otras 2 ventanas requerían una escalera o un paso a través de los rosales. Me dirigí al patio trasero, donde tomé una piedra del jardín y la arrojé hacia la ventana, la cual se rompió al instante. E inexplicablemente me sentí cohibido por mis acciones. Me preocupaba que los vecinos escucharan y llamaran a la policía, pero deseché esa preocupación tan rápido como surgió. Tal vez si venía la policía podían ayudarme con lo que sea que estuviera pasando. Y así fue con esa nueva resolución que trepé por la ventana. Me corté con un trozo de cristal, pero no gravemente. Tropecé en el sótano y aterricé con fuerza en el suelo de concreto. Me golpeé la cabeza y vi manchas de colores durante 1 minuto. Luego, mis ojos se enfocaron en algo en la oscuridad. Era una pila de algo desconocido debajo de la mesa de billar que nunca instalé. Saqué mi teléfono y encendí la linterna. Luego me arrastré hacia la masa y la iluminé. Los ojos muertos y vidriosos de mi esposa me miraron desde debajo de la mesa de billar. Y fue entonces cuando noté el agudo hedor. Vomité inmediata y violentamente cuando la realización me inundó en oleadas. Mi esposa se había ido, y por la apariencia y el olor de ella, había estado así durante un tiempo. Escuché a mi hijo llorando arriba y tomé fuerzas. Habría tiempo para llorar, pero ahora mi hijo estaba en peligro. Con una fuerza renacida, quizás el último regalo de mi esposa, subí corriendo las escaleras y probé la puerta. Estaba cerrada con llave, pero esta puerta no tenía un núcleo de metal como la puerta principal. Me lancé contra ella y el marco de la puerta se rompió. Caí por la entrada, casi golpeando el suelo, pero logrando detenerme esta vez. Y escuché de nuevo el sonido. Todavía podía escuchar a mi hijo llorar, pero ahora podía oír algo más. La voz de mi esposa cantándole a él. Era una canción que ella le cantaba casi todas las noches. Seguí el ruido por la escalera y el pasillo. Había una delgada franja de luz que salía por debajo de la puerta y podía ver las sombras de los pies de mi esposa caminando de un lado a otro. Abrí la puerta y entré, notando primero la ausencia de fotos de bebés en las paredes, luego a mi esposa que se había girado para mirarme. Tenía las mejillas surcadas de lágrimas y los ojos rojos y abiertos. Me acerqué a ella, pero se alejó de mí. Fue entonces cuando noté un peso en mi mano. Miré hacia abajo. ¿Cuánto tiempo llevaba sosteniendo este martillo? Lo solté y
cayó golpeando el suelo. Extendí la mano hacia ella y di otro paso hacia adelante. Ella dio 2 pasos hacia atrás, aferrándose al bebé, quien lloraba fuertemente contra su pecho. Algo se reflejó en sus ojos en ese momento. Algo que incluso ahora me resulta difícil de explicar. Era oscuridad, pero había algo más. Era frío e inhumano, y hacía que mi corazón se sintiera helado. Necesitaba alejar a mi hijo de ella. Mi esposa estaba muerta, y quien quiera o lo que fuera que tenía a mi hijo no era ella. Me lancé hacia ella, y mis oídos resonaron con el sonido de cristales que se rompían. Sentí un dolor en la mano y sangre goteando por mi muñeca. El martillo estaba en mi mano de nuevo y acababa de romper la ventana con él. Solté el martillo de nuevo, esta vez por la ventana, y me giré hacia donde la cosa que se parecía a mi esposa se posaba en una esquina. Me abalancé sobre ella nuevamente, pero antes de poder hacer algo, ella vio su oportunidad y la aprovechó. Se precipitó hacia la ventana rota, aún aferrando al bebé, y se arrojó. El vidrio restante se hizo añicos y corrí hacia ella, pero mis dedos no la alcanzaron. Oí un repugnante crujido húmedo y volví a vomitar. No quería mirar hacia abajo donde ella estaba, pero no pude detenerme. Me dije a mí mismo que tal vez el bebé había sobrevivido. Miré más allá de la ventana rota hacia el césped de abajo, pero no había nada. El césped estaba vacío y solo reinaba el silencio de la noche. Me giré y me deslicé por la pared desconcertado. Mis palmas cayeron en el suelo, pero no tocaron el cristal. Miré a mi alrededor, pero no había vidrio roto en ningún lugar. Me levanté y miré hacia la ventana. Estaba completamente intacta. Inspeccioné la habitación en busca de cualquier señal de lo que acababa de suceder, pero no encontré nada. Estaba solo en la oscura habitación, y esta volvía a estar cubierta de fotos antiguas de bebés. Salí de la habitación y oí llantos de nuevo, esta vez provenientes desde el sótano. Seguí el sonido hasta debajo de la mesa de billar donde yacía el cuerpo sin vida de mi esposa, excepto que había 2 adiciones con respecto a cómo estaba cuando me había ido. Junto a su cuerpo había un martillo ensangrentado y sobre su pecho estaba la fotografía de mi hijo. El llanto se detuvo de repente y nunca más lo escuché de nuevo. La policía llegó poco después. Como sospechaba, los vecinos habían oído el alboroto y llamaron. Ahora soy sospechoso del asesinato de mi esposa y la desaparición de mi hijo. Aún no se me ha dado alguna condena. Si alguien ha visto a mi hijo, por favor, hágamelo saber. Tiene solo unos meses, cabello castaño y ojos azules. Solo quiero saber si sigue con vida. Como recordatorio final, quiero avisarte que actualmente ya nos encontramos en Spotify, subiendo gradualmente las historias de este canal para que puedas llevarlas hasta donde te encuentres y sigas enfrentando tus miedos en cualquier momento.
También tengo 2 canales alternos a este. SCP Files, donde se seguirán subiendo todos los videos SCP que estaban inicialmente aquí, y Damita de Blanco, donde verán mi lado manco y gamer fuera del terror. Pam, 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 pam. ¡Ay, no mames! Para conocernos mejor. De igual forma me encuentro en TikTok subiendo contenido que seguramente te interesará. Nos vemos pronto. Muchas gracias por haber visto este video. Espero que haya sido de tu agrado. Agradecería mucho que dejaras tu like y lo compartieras. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Cualquier amante del terror es bienvenido. Enfrentando tus miedos, yo soy la Dama de